Bienvenidos a Enigmas Cósmicos, el podcast que explora los límites de la realidad, desentrañando misterios que se entrelazan entre la ciencia y lo desconocido. Sumérgete con nosotros en un viaje intrigante, donde la línea entre lo terrenal y lo extraterrestre se difumina. Prepárense para explorar fenómenos inexplicables, descubrimientos científicos asombrosos y teorías fascinantes sobre la conexión entre nuestra existencia y el vasto cosmos. Enigmas cósmicos, donde la verdad se esconde en la penumbra de lo inexplicable. Comencemos la travesía juntos. Nikola Tesla decía: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Para comprender estos términos debemos primero definir algunos de ellos. Científicamente conocemos vibración como la propagación de ondas de energía y se puede considerar como una oscilación o movimiento repetitivo de estas. Una frecuencia es la cantidad de veces que oscila, sube o baja una onda de energía durante un segundo y se mide en hercios. Y la resonancia es el fenómeno que se produce al coincidir una frecuencia interna con una frecuencia externa. Cuando hablamos de vibración estamos partiendo del hecho de que todo es energía, pues la energía es quien controla la materia. Lo que llamamos materia no son más que movimientos vibratorios. Todo el universo tiene una vibración molecular. Nada está en reposo, todo se mueve, vibra y circula en distintas frecuencias que se comunican entre sí. Vibramos pues estamos formados por átomos y moléculas que responden a la energía. Lo fascinante es que no solo vibramos a un nivel físico, pues no somos solo un cuerpo material, sino que somos seres compuestos por diferentes dimensiones: física, energética, emocional, mental y espiritual. La interconexión entre energía, frecuencia y vibración se observa en múltiples aspectos. En la física se comprende, como ya hemos mencionado con anterioridad, que la materia está compuesta por partículas en constante movimiento vibratorio a nivel molecular. Esta idea se amplía en la teoría cuántica, donde se explora la naturaleza vibracional de las partículas subatómicas. En un contexto más holístico, algunas filosofías y prácticas espirituales sugieren que los seres humanos no solo somos cuerpos físicos, sino también entidades energéticas que vibran en diferentes frecuencias. La idea de múltiples dimensiones, como el cuerpo energético, emocional, mental y espiritual, refleja la complejidad misma de la existencia humana. La resonancia destaca, por tanto, cuando las frecuencias internas coinciden con las externas, generando un efecto amplificado. Este fenómeno se puede observar en diversas situaciones, desde la física de las ondas hasta experiencias emocionales, o también como catalizador en experiencias espirituales, creando estados alterados de conciencia. Este enfoque ha inspirado tanto la investigación científica como la exploración espiritual, demostrando cómo conceptos aparentemente abstractos están interconectados en la compleja trama de la realidad. Por otro lado, la acústica y la vibración han sido consideradas a lo largo de la historia en la construcción de estructuras y edificaciones. En la arquitectura china antigua, especialmente en la construcción de puentes y templos, se prestaba atención a la estabilidad estructural y a la absorción de vibraciones para resistir terremotos hace cientos e incluso miles de años. Ejemplos como este ilustran cómo conscientemente incorporaron conceptos avanzados de acústica y vibración en sus construcciones, aunque la comprensión exacta de estos principios no se sabe con certeza. Como vemos, la relación entre la arquitectura y la experiencia sensorial, incluidos el sonido y la vibración, han sido una consideración importante a lo largo de la historia. Haciendo una síntesis cronológica, vemos cómo en el Neolítico, las construcciones megalíticas más importantes del planeta, como son Stonehenge o Göbekli Tepe, tienen una resonancia en la que se ha determinado una frecuencia de 110 hercios, lo que llama poderosamente la atención. No podemos tampoco olvidar las pirámides de Giza o las culturas precolombinas que han sido objeto de especulación en relación con el dominio de estos principios físicos
y cuáles eran las implicaciones reales de tales conocimientos. Teorías que incluyen la posibilidad de cámaras resonantes que amplificaban sonidos, o cámaras que pudieron haber sido utilizadas en ceremonias relacionadas con este. En el caso de las pirámides mayas, también hay indicios de consideraciones acústicas altamente avanzadas. Por ejemplo, en Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán tiene una acústica particular, ya que cuando empleamos efectos sonoros como el que se producen al chocar las manos, el eco resultante imita el canto del quetzal. Además, en ciertos complejos arqueológicos mayas, como Palenque, se han encontrado pasadizos y cámaras que podrían haber sido diseñadas para propósitos acústicos específicos. Sin embargo, la evidencia concreta sobre la intención acústica en las pirámides y otras construcciones antiguas sigue siendo un misterio. Los romanos adoptaron y mejoraron las técnicas de construcción de sus predecesores en anfiteatros como el Coliseo. En la Edad Media, las construcciones como catedrales a menudo buscaban una acústica sobrecogedora para expresar lo divino. La introducción de arcos y bóvedas influyó en la propagación del sonido, favoreciendo, por ejemplo, los cantos gregorianos. Durante el Renacimiento, la arquitectura exploró las proporciones áureas y divinas en las matemáticas y la geometría. En el siglo XVIII y XIX se dieron una serie de avances en la física y la ingeniería, que permitieron formas específicas de construcción y materiales para la mejora de la calidad del sonido. En la actualidad, la arquitectura moderna se centra en tecnologías avanzadas para la acústica, la planificación urbana, etc., atendiendo a una mera cuestión estética, mientras que las civilizaciones antiguas por todo el mundo ponían de manifiesto un conocimiento cosmogónico y sensorial al servicio de lo espiritual. En resumen, la interconexión entre energía, frecuencia y vibración se manifiesta en múltiples aspectos, desde lo espiritual hasta la arquitectura, desde los inicios de la humanidad hasta hoy, delineando una perspectiva integral de cómo comprendemos y experimentamos la realidad de nuestra complejidad como seres humanos y con el universo que nos rodea. Bueno, Javi, después de lo escuchado con anterioridad, ¿crees que es posible que un elemento acústico como la música afecte al cuerpo humano y al cerebro? Claro, ten en cuenta que el ser humano, por ejemplo, está constituido en un 80% de agua, al igual que todos los organismos que hay en la Tierra, que en un mayor o menor porcentaje están constituidos en agua. Tanto es así que un investigador japonés llamado Masaru Emoto hizo una serie de investigaciones sobre el efecto que podía producir el sonido en el agua. Estas investigaciones fueron unos ensayos en laboratorio que, por ejemplo, comprobaba cómo se formaban los cristales de agua en una cascada y en agua del grifo. Entonces él tomaba muestras de una cascada y de agua de grifo, sí, las congelaba, y cuando observaba por el microscopio la formación de los cristales, sabes tú que se componen como de fractales, sí, ¿no? Son simétricos, sí, y son perfectos. Figuras geométricas, sí. Y cada uno es diferente. Entonces, cuando él veía por el microscopio, los que venían agua de la cascada, agua pura, digamos que formaban los buenos cristales. Y el agua del grifo, los cristales que formaban eran amorfos. Ya. Luego hizo otro experimento que era con botellas de agua diferentes, le hacía un pensamiento. Este tipo de agua no era agua del grifo ni agua de la cascada, era agua destilada, o sea, que no tiene como ninguna propiedad en referencia a que no es agua del grifo, sí, ni ninguna cascada, ni nada, es agua neutra. Exactamente. Entonces él, a una parte de ese agua, ¿no?, a una botella le hacía un pensamiento, le producía un pensamiento que era bueno, sí, llamaba hacia el bien, ¿no? A lo mejor le decía gracias, pensamientos positivos. Y al otro le hacía pensamientos negativos. Cuando congelaba las muestras y las miraba con el microscopio, donde habían estado los pensamientos positivos, o amor, por así decirlo, sí, los cristales estaban bien formados, y donde habían estado haciendo el experimento con los pensamientos negativos, salían cristales amorfos. También hizo una última prueba que utilizaba la música. Le incidía una frecuencia de música, por ejemplo, de canto gregoriano, sí, o música clásica,
o relajante o música rock. Sí, de diferentes tipos de diferentes tipos, pero una como que es más armoniosa y la otra más ruidosa. Sí. Pues donde la música era más relajante, como los cantos gregorianos, por ejemplo, se formaban cristales bellos. Y en la música que era distorsionada, los cristales eran amorfos. Es decir, que diferentes frecuencias tienen diferentes respuestas. Ya. A ver, todo va en relación con la vibración. Hay una frecuencia que se llama la frecuencia solfeggio, que lo que estudia es la respuesta o los efectos que tiene una frecuencia determinada en el cuerpo. Han estudiado varias frecuencias y una de ellas es la 528, que es una frecuencia positiva o sanadora. Esa frecuencia es la que utilizan los biogenetistas para reparar el ADN. Esa frecuencia de 528 Hz coincide con el centro del espectro electromagnético, que el espectro electromagnético es el conjunto de todos los tipos de radiación, es decir, el conjunto de todas las ondas electromagnéticas. Pues en el centro de ese espectro está esta longitud de onda. Dentro del espectro se atribuye un color a los diferentes tipos de longitudes de onda. Hay, por ejemplo, en la radio se encuentra el microondas, los rayos X, el ultravioleta. Sí. Pues en ese espectro el centro justo coincide con 528 hercios. Y se le atribuye pues el color verde. Sí. ¿Vale? Es una frecuencia positiva, una frecuencia sanadora. Ya. A ver, dicho esto, otro ejemplo que te quería comentar es que, por ejemplo, los cuencos tibetanos hay de diferentes materiales, ¿no? Está de metal, hay de cuarzo. Son diferentes materiales que producen diferentes efectos beneficiosos. Te pueden ayudar a la relajación, a la meditación. Otro ejemplo, el sonido del agua a nosotros, a los humanos, al cuerpo en general, estar cerca de cascadas, escuchar la lluvia, todo eso te relaja. Dormir al lado de un río hace que duermas mejor. Entonces, el sonido realmente afecta al cuerpo. Sí, esas frecuencias benefician al cuerpo. Al igual que hay otras frecuencias que pueden no beneficiar al cuerpo. Hay una que, por ejemplo, te pongo en conocimiento, en secreto, supuestamente hay algunas frecuencias que que tienen los poderosos conocen, ¿no? Y por ejemplo, dicen que la Fundación Rockefeller en 1939 la afinación estándar del mundo en 440 hercios, cuando antes era de 438 hercios. Entonces, ese cambio supuestamente lo hicieron para que algunas partes del cerebro no se activen, como a lo mejor puede ser la creatividad, la empatía, la tal, y otras se activen, como pueden ser, pues, partes negativas, por así decirlo. Sí. Pero ya el último ejemplo que te digo es, por ejemplo, los ganaderos que tienen vacas. Hay un ganadero que, por ejemplo, tiene una vaca que, por decir números, da 6 litros de leche y empieza a ponerle música clásica y al tiempo esa producción de leche aumenta. A lo mejor científicamente no se puede demostrar muchas de las cosas que hemos hablado en cuanto a datos irrevocables, pero el ganadero ve. Los resultados de ponerle música clásica a las vacas pues hace que generen más leche. O sea, que la pregunta que me habías dicho, yo pienso que sí, que la música afecta al cuerpo humano, al cerebro y a las plantas y a prácticamente todo lo que hay en la tierra. Bueno, y ahora dime tú si crees que desde el punto de vista de, por ejemplo, las civilizaciones antiguas, si crees que el sonido era un mero hecho físico o era algo sagrado y trascendental. A ver, durante siglos los arqueólogos, al estudiar las pinturas rupestres y en definitiva pues toda la arquitectura y manifestaciones artísticas de la antigüedad, pues quizá tuvieron en cuenta solo una intencionalidad visual, pero no acústica. No es hasta principios de los 60 cuando se desarrolla una nueva disciplina llamada arqueoacústica, que es la disciplina, valga la redundancia, dentro de la arqueología musical, que se ayuda a su vez de otras disciplinas para poder reconstruir pues parte de ese paisaje sonoro musical y espiritual de estas civilizaciones. Y que por tanto pues nos dice que estos enclaves no estaban ubicados ni diseñados de una forma aleatoria, sino que elegían esos sitios con esas propiedades extrañamente peculiares. Una de las figuras precursoras de esta ciencia pues fue un músico de jazz llamado Paul Horn. Pues en la década de los 60 hizo una serie de viajes por la India y digamos pues que su perspectiva de la vida cambió 180 grados. ¿Cuándo se fue allí? Claro.
Viaja también por otras partes del mundo, por otros enclaves de poder, como puedan ser el Taj Mahal, Stonehenge, pero uno de los más importantes, digamos que lo es en la Gran Pirámide, hacer una grabación dentro de la cámara del rey. Entonces pues comienza a realizar una serie de experimentos previo a un conocimiento que le había dado un especialista en arqueología, que le había dicho que al golpear el sarcófago dentro de la cámara del rey, esta resonancia emitía una frecuencia en 438 hercios. Y entonces pues él empezó a hacer una serie de experimentos, pues utilizando reconstrucciones de salmos antiguos, de antiguas hechiceras egipcias. En concreto utilizó la música antigua egipcia, que supuestamente había encontrado en fragmentos. Digamos que él hizo su propia visión de la partitura y reescribió partes, pero básicamente lo que estuvo explorando dentro de la pirámide fueron esos 438 hercios. Que eran los mismos que habían antes de que los cambiaran a 440. Sí, bueno, más tarde, claro, los cambiaron a 440. Cambiaron la afinación a todos los instrumentos del mundo. Sí, pero lo particular de esto es la resonancia que tenía, que le habían dicho que tenía esa frecuencia. Y a partir de ahí comenzó a hacer sus estudios en base a esa frecuencia. Y por tanto, pues llega a la conclusión pues que ya hemos expuesto, y que no es otra pues de la intencionalidad de nuestros antepasados. También parte de un avanzadísimo conocimiento y comprensión de los sonidos y de cómo se pueden utilizar en muchos campos. Física. Claro, de la física de esos sonidos, y... efectivamente, y de cómo nos pueden afectar tanto a nuestra sociedad pues como al desarrollo personal de cada persona. Vale, entonces, por ejemplo, no sé si sería una idea descabellada, diferentes frecuencias o diferentes sonidos, por ejemplo en la época de los 80 o de los 90, esa música, o los 60, ¿no? Cuando la guerra de Vietnam, que la música hacía que la gente, pues digamos que fuera más rebelde, o se rebelara más contra el sistema, o sabes tú que en esa época pues hubieron muchos cambios sociales alrededor del mundo. Sí. Luego, la música, por ejemplo, de esta época, que son los 2000, un ejemplo, no tiene nada que ver con la música antigua. Quiero decir, si con todo lo que hemos dicho, que el sonido afecta al cuerpo, o incluso que las civilizaciones antiguas conocían esos efectos que podían tener las diferentes frecuencias, no sé si sería una idea descabellada pensar que hoy en día que la música pues es como es, la gente pues a lo mejor no sea tan rebelde, seamos más... No sé si será una locura. No, para nada descabellado. Además, se han hecho estudios incluso para publicidad, para estimular la compra o que no se aglomere la gente. No sé si, bueno, no voy a decir marcas. Una conocida marca de ropa hicieron un estudio para lo que era no mantener a la gente mucho tiempo dentro de los probadores. Entonces utilizaban un tipo de música. Mira, una anécdota que se me había olvidado. Por ejemplo, en la India, volviendo a lo de los templos y enclaves sagrados, en la India hay un templo que se llama el Templo de Vitala, que está construido como con una serie de columnas de granito. Y estas columnas pues representan las diferentes notas de la escala precursora a la hindú. Estamos hablando que es un templo que se construyó alrededor del 1400. Entonces pues cada uno representa a los instrumentos originarios de esa región, y aparte también representa la escala precursora de la hindú. Pero ¿y qué pasa en ese templo? Que pues parece ser que al golpearlo emite diferentes sonidos, como ya te he mencionado con anterioridad. Emite los sonidos de los instrumentos. Sí, imitando los diferentes instrumentos y las diferentes frecuencias que emitía cada. Que de hecho hubo una serie de estudios de los ingleses que, pensando que tenían algo peculiar estas columnas, y vieron que no, rompieron la columna por dentro y no, era una columna de granito, lo único que esculpida de una forma determinada que al golpearla emite ese sonido concreto. Y ya como anécdota, pues al igual que el efecto que se produce con lo del Quetzal en la pirámide de Chichén Itzá, si tú hablas en diferentes puntos, mejor dicho, susurras en diferentes puntos de la pirámide, al otro extremo te pueden escuchar perfectamente como si estuvieran a tu lado. Pues al fin y al cabo es un ejemplo más de la intencionalidad que tenían. Y el control de ese conocimiento, claro.
En definitiva, que por ejemplo nosotros tenemos muchos avances, pero puede ser que nuestros ancestros tuvieran la llave a un conocimiento que hoy en día se desconoce. O, como hemos dicho, que se cambiaron las frecuencias de las notas musicales o de las escalas, ese conocimiento estuviera solo al alcance de muy pocos. De muy pocos, sí. Bueno, vamos a ir despidiendo esto ya y nada. Os doy las gracias por haber escuchado el podcast y nos vemos en el